A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo desde FM 105.7, Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. En este día viernes, en la ciudad de Santiago del Estero, estamos en calle Salta 433 Altos, donde funciona la Iglesia Cristiana Evangélica, y queremos en este día hacer una entrevista con un representante de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, el ingeniero Fernando Perlo. Vamos a estar hablando con él un tema de actualidad en tecnología, como son los sistemas de información geográfica. Así que no te pierdas esta entrevista, que va a ser muy interesante. Pero antes de entrar en este tema, quiero compartirte una reflexión espiritual. Estoy leyendo la carta a los Hebreos, del capítulo 13 y versículo 20. Allí leemos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Claro, el escritor de la carta a los Hebreos, que más que una carta podríamos decir es un tratado teológico, está llegando a la conclusión de esta carta. Y en una doxología muy profunda, muy cargada de significado, podríamos ir desgranando frase por frase lo que dice el escritor a los Hebreos aquí. Pero una de las cosas que me llama la atención de esto es que este Dios de paz, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, tan poderoso es ese Dios en el cual creemos, que hizo un pacto eterno por el cual se ha comprometido a llevar adelante incondicionalmente la obra de la salvación. Hay algo que dice aquí que es poderoso, porque es la forma en que Dios actúa en los creyentes día tras día. Hace un tiempo hablaba con algunos amigos y les preguntaba: ¿cómo notas el obrar de Dios en tu vida? Claro, algunos esperan milagros espectaculares, cosas extraordinarias, algunas experiencias, digamos, religiosas, estáticas, y no ven el obrar de Dios día tras día, sino ven esas cosas espectaculares. Pero un amigo que estaba allí dijo sencillamente: bueno, yo percibo el obrar de Dios en mi vida cada día cuando me levanto y leo la palabra de Dios, y cuando estoy orando y comunicándome con Dios y percibiendo cómo Dios va llevándome cada día de la mano, guiándome por cada una de las circunstancias de la vida, cómo Dios va obrando en mi familia cada día, cómo Dios va transformándome día a día el corazón, de manera que cuando miro para atrás me doy cuenta que he crecido en la vida espiritual a través de esta comunión diaria con Dios. Y claro, esto me gustó mucho, porque refleja realmente lo que es el obrar de Dios
en cada uno de nosotros cada día de nuestra vida. Como decía el apóstol Pablo, nosotros andamos por fe, no por vista. No andamos con la mirada puesta en las cosas que se ven, que son temporales, sino en las que no se ven, porque esas son eternas. Ahora, cuando uno lee esta carta a los hebreos, esta expresión tremenda de lo que hace Dios en el versículo 21 dice: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, este Dios todopoderoso, este Dios que ha hecho un pacto eterno, este Dios que ha levantado de los muertos a Jesús, este mismo Dios está obrando en nosotros, interiormente, en nuestro ser interior, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Claro, nosotros ignoramos muchas veces lo que es su voluntad para nuestras vidas. Nosotros muchas veces somos ignorantes del propósito de Dios para nosotros y qué es lo mejor para nosotros. Pero tenemos esta confianza quieta, sencilla, silenciosamente. Dios está obrando en nosotros lo que es agradable para Él, y esto lo hace por el poder del Señor Jesucristo. ¿Cómo oramos y quisiéramos que todos nuestros oyentes puedan tener esta experiencia de relacionarse con el Señor Jesucristo en forma personal? No una religión mística, no una religión ritual, ceremonial, creyendo que con cumplir con ciertos ritos y ceremonias religiosas entonces estamos bien con Dios. No, la carta a los hebreos es una demostración cabal que Dios no quiere ritos y ceremonias, sino que quiere relación personal con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros leemos su palabra, escuchamos su voz, oramos, le hacemos escuchar a Él nuestra voz, establecemos una relación de comunión íntima por medio de la cual Él va transformándonos de día en día, de gloria en gloria, a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te damos la bienvenida a nuestro enfoque bíblico de hoy. Si solo fueras tú quien lo pudiera hacer, darle al pobre pan. Programa de hoy, ahora con la entrevista al ingeniero Fernando Perlo, que es técnico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a estar comentando sobre sistemas de información geográfica. Él está en este área técnica y le vamos a pedir que nos comente un poco acerca de cómo ha sido la evolución de estos sistemas, que le explique a la audiencia en qué consiste. Bien. Podemos hacer un poco de historia si nos remontamos al año 1854, en donde se comienza, sin saber, que estaban haciendo SIG, o sea, sistemas de información geográfico. Se dio un caso, el doctor John Snow, en Inglaterra, se produce un caso de cólera, donde mueren 700 personas en menos de una semana. En un área de aproximadamente medio kilómetro, un diámetro de medio kilómetro. Entonces el doctor agarró un mapa y empezó a marcar todos los lugares donde había muerto la gente. Eso sobre un mapa de la ciudad. Puso encima otra capa, otro papel, y marcó los pozos de agua. Y justamente encontró que había una coincidencia, que todos los muertos estaban alrededor de un pozo de agua. Entonces Snow también se dio cuenta
que la gente que vivía en esa zona habían sido afectadas, ¿no es cierto? Por lo pronto dio parte a las autoridades para que se clausurara ese pozo. De esa manera poder controlar la enfermedad. Bien. Más tarde se siguió investigando el tema y se encontraron que los restos fecales de los pañales de un niño que iban a la cloaca, o sea, iban a las capas, como bien digo, a los pozos negros, ¿sí? No había cloaca, obviamente, los pozos negros, se filtraba a las aguas subterráneas. Claro. Y de ahí que la gente tomaba y se contaminaba. Así que, de alguna manera, es una forma de hacer SIG, digamos, ¿no? O sea, ya de manejar capas de información. Podemos dar algunas definiciones, ¿sí? de lo que es un SIG. Pues en realidad el SIG comienza a tomar auge a partir de los años 90, ya con el uso de computadoras, software específicos, digamos, para el tratamiento de la información geográfica. Hay muchas definiciones, voy a leer solamente dos. Un sistema de información geográfica es un sistema informático diseñado para el manejo, análisis y cartografía de información espacial. Y cuando decimos información espacial no estamos hablando del espacio, de cohetes a la luz. No, estamos hablando el espacio se refiere a la superficie sobre la Tierra, la ubicación de distintos elementos sobre la superficie de la Tierra. Una definición más completa dice que un sistema de información geográfica es un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados para resolver problemas complejos de planificación y gestión. Fíjese qué importante, porque aquí ya está describiendo a su vez para qué sirve. Claro. Sirve para o sea, a través del SIG nosotros podemos conocer los datos y qué es lo que tenemos, ¿sí? Y al ser un SIG, precisamente al decir que la información está referenciada, se refiere ubicada en el espacio, o sea, dónde se ubica. Y a partir de ahí podemos planificar, es decir, cuando sabemos lo que tenemos, podemos llevar a cabo una planificación para poder manejar eficientemente esos recursos, o sea, en este caso los datos. Claro. ¿Sí? Digamos que es un sistema de información útil para tomar datos que sirven para tomar decisiones en lo social, en lo cultural, en lo económico, ¿cierto? Sí. Referenciados a un espacio determinado, claro. Es muy amplio el concepto. Para cualquier cosa, o sea, que necesitamos, si por decirle, queremos hacer escuelas. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos. Claro. Entonces, en un mapa de la provincia podemos ver la ubicación de esas escuelas. Y de esta manera vamos a ver cuáles son los sectores que no han sido cubiertos. Bien. Es ahí donde tenemos que hacer una escuela. Perfecto. Por supuesto, siempre tomando un radio de acción a la que puede llegar a la población. A partir de ese radio se hará otra escuela y así sucesivamente se cubrirá toda la provincia para satisfacer las demandas de educación, ¿no? Perfecto. Es una manera de manejar eficientemente el recurso. Perfecto. Ahora, aquí en Santiago del Estero se ha implementado lo que se llama infraestructura de datos, ¿cierto? De Santiago del Estero. Después, como una evolución de los SIG, llegamos a la infraestructura de datos espaciales, o sea, a las IDE. ¿Sí? Le voy a dar la sigla de la infraestructura de datos espaciales. IDE es infraestructura de datos espaciales. ¿Sí? Esto es, por supuesto que acá se está hablando hace escasos años. Esto ya viene de Europa. En Europa ya hace más años que se está hablando. O sea que ya se cambió. O sea que la IDE ya es la evolución del SIG. Claro. ¿Sí? Perfecto. El SIG estábamos bárbaro, pero
cuando salió como herramienta, pero si se quiere era muy difícil el manejo de la información, o sea, hasta era cara conseguir la información. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de imágenes satelitales, hace unos años le diría que era imposible conseguirla, solamente había que pagarla. Claro. Entonces no era fácil acceder. Con el tiempo, yo le puedo decir, hoy ya hay muchos satélites que están produciendo imágenes que se las puede bajar en forma gratuita. Claro. Por ejemplo, las imágenes del satélite Landsat, que son con una resolución de 30 metros, por 30 metros el píxel. Hoy la Unión Europea ha puesto en órbita un satélite que se llama Sentinel-2. En el año 2015 largaron el satélite Sentinel-2A. Y en el 2017 largaron pusieron en órbita el satélite 2B, Sentinel-2B, que tienen las imágenes tienen píxeles con una resolución de 10 metros por 10 metros. O sea que estamos yendo a lograr más definición en una imagen, ¿sí? Perfecto. Por supuesto, existen otras, pero ya hay que pagar otras imágenes que son de los satélites de Spot, que son franceses, que tiene una definición de 1,5 metros, de 1,5 metros por 1,5 metros, o sea, que uno puede directamente en el escritorio, en la oficina, puede hasta hacer un relevamiento de casas, de ranchos en el interior, ¿me entiende? O sea, de una determinada zona, por ejemplo, porque tiene buena definición, lo cual ya ahorra tener que ir al campo, a lo mejor, ¿no? Eso le quería consultar, o sea que la toma de datos útiles para la información se hace no por un relevamiento personalizado, digamos, de rastreo, de campo, sino que se hace vía satelital. Hay muchas formas, hay distintas maneras de tomar la información, digamos. Se puede, como dice usted, recorrer el interior, los lugares que a uno le interesa, por ejemplo, con un GPS. Claro. Si yo quiero saber la ubicación de las antenas que emiten ondas de telefonía, ¿sí? Entonces vamos, tomamos con un GPS la ubicación, después lo volcamos como puntos en un mapa de Santiago del Estero, ¿sí? Perfecto. Así que se puede también obtener información digitalizando un mapa, metiendo un mapa dentro de la computadora y digitalizando. Bien. ¿Sí? Bien. También a partir de imágenes satelitales. Sí, hay muchas maneras de poder hacerse del dato, ¿sí? De la información. Bien. Ahora, en nuestra provincia, ¿cómo está funcionando esto? En nuestra provincia, digamos que está en un estado bastante, no muy avanzado, pero se está lentamente, son tiempos muy difíciles, digamos, por los que estamos atravesando. Me refiero al tema económico. En estos momentos, la que está manejando el tema de la infraestructura de datos espaciales, la IDE, es la Secretaría, como usted dijo, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, y ha hecho un convenio con ARSAT. Es decir, que ARSAT brinda una plataforma en la cual se sube la información. Por supuesto, ellos le dan un usuario, se compra un usuario y una contraseña, un password, ¿sí? La idea es tener varios usuarios para darles a las distintas instituciones que deseen subir su información, para que se sientan dueños, ¿me comprende? O sea, nosotros no somos los dueños, la Secretaría no es la dueña de la información. Entonces nosotros le brindaríamos a cada actor, digamos, un usuario y una contraseña, para que puedan subir la información, y ellos la bajan en el momento que quieran, la editan, porque siempre esto es algo dinámico, ¿sí? Va cambiando, entonces le van agregando cosas y la suben nuevamente, la ponen disponible.
También es importante destacar que ellos son los dueños de la información y que pueden disponer qué es lo que se puede ver solamente y qué es lo que se puede descargar, ¿sí? O sea, hacer distintas operaciones con la información que ellos ponen a disposición. Cuando a mí me parece algo muy positivo que todos los organismos provinciales suban las capas de su incumbencia, claro. ¿Sí? Entonces, porque si es uno solo el que tiene que armar, por ejemplo, nosotros tuviéramos que armar toda esa información, es un trabajo faraónico. Claro. Pero si lo hace cada actor, ¿sí? Es una cosa más sencilla. Y lo importante de esto, fíjese, es que no hace falta, para el que entra a la plataforma, ¿sí? Entra un visualizador, cuya dirección le puedo decir, es www.idesantiago.gov.ar, todo en minúscula, ¿no es cierto? Entramos a un visualizador donde no hace falta muchos conocimientos para poder recorrerlo. En la parte derecha tenemos un mapa de la provincia y en la parte izquierda tenemos todos los organismos que han subido la información, ¿sí? Bien. Además posee unas cuantas herramientas que son muy intuitivas para su uso, que sirven para, por ejemplo, medir, para hacer zoom, o sea, acercarse a algunas áreas de interés. Se pueden hacer consultas SQL. Bien. Así que, además, por supuesto, con esta flechita podemos, tocando en cada elemento, se nos abre una ventana con la información toda la información que habla sobre ese punto, ¿me entiendes? Bien. ¿Qué diferencia habría entre una herramienta como las que brinda Google Earth, o Google Street, con esta infraestructura? Bueno, esto es más específico, digamos, porque estamos hablando de cuestiones inherentes a distintas reparticiones de la provincia. Bien. El Google Earth es una herramienta que también podemos decir empezó como... Había dos Google Earth. Había uno que era gratuito, que era para visualizar nada más, y había uno que era de pago. Sí. El Pro, la versión Pro, donde ya se podían hacer otras cosas, es decir, cortar imágenes, bajarlas, en fin. Y hoy ya es gratis. Así es. O sea que no hay que pagar nada. Que esa es la idea, ¿no es cierto? Ir alimentando, o sea que cada vez están poniendo más a disposición de la sociedad, digamos, de la gente, cosas, inclusive hasta están saliendo programas de código abierto, de código libre. O sea que ya no hay que pagar el programa. Hoy, si hablamos de programas para poder hacer estas capas de información, hay programas que están costando, puedo decir, alrededor de más de $16,000. Son precios inaccesibles, ¿me entiendes? Entonces están saliendo estos programas gratuitos que le están pudiendo y que les puede servir para hacer la capa de información. Inclusive la Secretaría también tiene en estos momentos brinda cursos gratuitos a las reparticiones que quieren participar de esta iniciativa. Buenísimo. Así que eso desde ya también aprovecho para invitarlos a todos. Es un proceso lento, le digo, ¿no? Porque acá hay que ir cambiando ciertas cuestiones, ¿no? Que a veces uno es medio reticente con la información, no la quiere dar. Cuando en realidad yo pienso que en la medida que mostremos lo que hacemos, esto va a servir y va a contribuir a que sea una provincia más grande y, ¿por qué no, un país más grande, ¿no? Para que podamos crecer como país. Así es. No, es una herramienta muy importante para poder inteligentemente saber hasta en qué áreas hace falta inversión, producción. Seguramente. Yo con solo ver una capa de producción agrícola, cuál es la zona, y puedo hacer una evaluación de caminos, en qué condiciones están los caminos. Entonces voy a ver la necesidad
para construir caminos que permitan, porque a veces no se puede hacer, porque no hay caminos para poder sacar la producción, ¿me entiendes? Pero si en la medida que nosotros le damos la infraestructura, podemos llegar con la infraestructura necesaria a esos lugares, va a ser, va a ayudar, digamos, a que se desarrolle la actividad. Exactamente, es una planificación estratégica. Por eso, esto es bien clarito. O sea, acá es importante para poder usar la herramienta para poder planificar. Perfecto. Y la diferencia entre lo que es un SIG y lo que es una IDE, que el AIDE es más, el SIG es más corto, o sea, más pequeño, es más, se necesita más conocimiento para el manejar el SIG. En cambio, la IDE, sin grandes conocimientos, se puede acceder y se puede ver, recorrer las capas y todas estas cuestiones, ¿sí? O sea, lo único que el que maneja, digamos, el que arma la capa es el que tiene que tener los conocimientos para poder producirla, ¿no es cierto? Y lo importante es que, bueno, nosotros somos un poco el nexo de todo esto porque normalizamos la información para que, como después se superponen las capas, es decir, de manera que no haya un problema de compatibilidad entre ellas, ¿no? Perfecto. Bueno, ingeniero Fernando Perlo, un gusto conocerlo y que nos haya acompañado en el programa. Seguramente más adelante vamos a estar convocándolo para ver cómo sigue todo este proceso, ¿no? Realmente va a ser un gusto haber estado aquí, y sí, las veces que necesiten, vamos a estar dispuestos a sus requerimientos, digamos, porque se imagina, para nosotros es muy importante que esto se difunda, se sepa. Yo pienso que hay mucha gente que no, por falta de información, no está teniendo acceso a, ¿no? No se conoce la herramienta. Exactamente. Y estos encuentros permiten de alguna manera difundirla, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Bueno, gracias. Nosotros vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final en nuestro programa y quiero compartirte algunos conceptos sobre una expresión que muchas veces escuchamos, el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Y para explicar esto bíblicamente vamos a leer la carta a los Romanos, el capítulo 5, versículo 12. Dice allí el apóstol Pablo: como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego, en el versículo 15 dice: si por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjate que es interesante lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Esto se ha resumido teológicamente con esta frase, el pecado original. ¿Pero qué es el pecado original? Dice el apóstol Pablo: en el principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Y así entonces la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, hubo un pecado original. Allí estaban en el huerto del Edén nuestros primeros padres. Vino el tentador, encarnado en una serpiente, y sugirió a la mujer la desobediencia a el único mandamiento que Dios les había dado. Dios los había puesto en un huerto precioso donde había todo lo necesario para satisfacer todas sus necesidades. Dios les había dicho a nuestros primeros padres que podían comer de cualquier árbol del huerto, pero de un solo árbol,
del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no debían comer. Vino Satanás y le dijo a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto? Y la mujer le dice atinadamente: no de ningún árbol, sino de ese árbol. Y Satanás le siembra la duda. Le dice: Dios no es bueno. Dios es egoísta, porque sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Él. Ahora Dios los ha hecho dependientes de Él. Pero si ustedes comen de ese árbol, van a independizarse de Dios y van a ser como Dios. En otras palabras, ya no van a necesitar más a Dios para vivir. Y ustedes van a determinar por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. No tienen por qué vivir sujetándose a la voluntad de Dios. Y Eva se creyó la mentira y comió el fruto de aquel árbol. Y luego le dio para que comiera a Adán. Y Dios lo hizo a Adán responsable, porque siempre el hombre es el jefe del hogar, la cabeza del hogar. Y en aquel matrimonio, Adán y Eva, Dios hizo responsable a aquel primer hombre de esta caída en el pecado. Esta caída en el pecado hizo que la naturaleza humana quedara contaminada con esta pecaminosidad, esta voluntad contraria a la voluntad de Dios, esta predisposición a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y lo tremendo de esto es que la descendencia que engendró a Adán vino contaminada con este germen del pecado. De tal manera que todo hombre y mujer que nace en este mundo, en la raza humana, viene con una naturaleza predispuesta a pecar contra Dios. Por eso el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios. Por eso el hombre fue sacado fuera del huerto, porque en la presencia de Dios no puede haber nada que practique pecado. No puede Dios tolerar el pecado. El hombre perdió la comunión con Dios, pero no perdió el amor de Dios. Dios continuó amando a la humanidad. De tal manera que en Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no podemos volver a ese paraíso perdido. Pero ¿qué ha hecho Dios? Ha enviado a su Hijo Jesucristo, Dios hecho hombre, para poder redimirnos y darnos algo más grande que el paraíso perdido. Dice el apóstol Pablo: en Adán, por la transgresión de Adán, por la transgresión de un solo hombre, un hombre terrenal, toda su descendencia está muerta en pecado. Pero ahora ha abundado la gracia de Dios, que ha mandado un don especial, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y así como en Adán todos mueren, los que ponen su fe en Cristo Jesús, todos son vivificados. Entonces, qué maravillosa la gracia de Dios, que si bien nosotros no lo merecemos, no hemos hecho nada para ganarlo, no podemos obtenerlo por nuestro propio esfuerzo, envió a su Hijo Jesucristo para que, muriendo en la cruz del Calvario, pudiera revertir este proceso de muerte. Cristo murió en la cruz del Calvario y fue sepultado conforme a las Escrituras,
y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esta resurrección de Cristo nos da una esperanza viva y ciertísima de que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Qué bueno que es entender esto, que solamente por la fe en el Señor Jesucristo podemos tener vida y vida eterna. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, el cielo viene a su vida, la vida eterna entra a su vida en ese preciso momento. No tenemos que esperar a morir e ir a la presencia de Dios para disfrutar la vida eterna. No, aquí, ahora, puedes tener vida abundante y eterna. Dijo Jesús: el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y vos, mi querido oyente, ¿has depositado tu fe, tu confianza en Cristo Jesús? Queremos invitarte a que puedas hacerlo. No hay bendición más grande en la vida que podamos disfrutar que este don de Dios en Jesucristo. La salvación, la bendición de Dios, la vida eterna, la vida abundante. Te invito a que pongas tu fe en Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo con el deseo de que Dios te bendiga. Y te esperamos este fin de semana en la iglesia. Mañana sábado 21 horas, una reunión para enseñar la palabra de Dios. Y el domingo por la mañana 11 horas, el estudio sistemático de la Biblia, repartido por edades para que cada uno pueda entender la palabra de Dios. Y a la noche 21 horas, un mensaje de predicación del Evangelio. Te esperamos en la Iglesia Cristiana Evangélica de calle Salta 433. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad. Por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.